En la lección de hoy vamos a analizar el movimiento rectilíneo de una partícula con aceleración constante a partir de la gráfica que describe a dicho movimiento. Con este fin, vamos a utilizar el siguiente equipo: estrobos y una cámara fotográfica. Esta es una luz estroboscópica. Emite destellos a intervalos regulares previamente definidos. Si, por ejemplo, programamos un estrobo a una frecuencia de 2 Hz, entonces va a emitir 2 destellos por segundo. Si lo programamos a 5 Hz, entonces serían 5 destellos por segundo, y así sucesivamente. Esta es una cámara fotográfica. Se ha retirado el lente, así que es solo el cuerpo de la cámara. Al presionar el disparador, se abre el obturador, permitiendo el paso de rayos de luz al sensor de la cámara, permitiendo así la captura de la foto. En condiciones normales, dejar el obturador abierto durante tanto tiempo va a provocar que la foto salga sobreexpuesta. Así que normalmente el obturador permanece abierto solo durante una fracción de segundo. Sin embargo, para este experimento vamos a dejar el obturador abierto un intervalo de tiempo considerable, así que necesitamos poca luz. Veamos la configuración completa del experimento. En este caso, la partícula se va a estar moviendo en una sola dimensión, es decir, en línea recta. Para esto vamos a utilizar la pista y la regla de madera. La regla va a ser la que nos va a indicar la posición con respecto a un punto que se va a definir como origen sobre la recta real. Vamos a repasar algunos conceptos. Una partícula que se está moviendo en línea recta es una partícula que está cambiando su posición con respecto del tiempo. Por ejemplo, esta partícula se va a mover con velocidad constante a partir de una posición inicial x1 igual a 0.1 metro y después de 6.45 segundos va a llegar a una posición x2 igual a 0.85 metros. Para encontrar la velocidad constante vamos a dividir delta x sobre delta t, es decir 0.85 metros menos 0.1 metro entre 6.45 segundos menos 0. Eso nos va a dar una velocidad constante de esta partícula de 0.75 metros por segundo. Este vehículo motorizado se va a estar moviendo sobre la pista con velocidad constante y vamos a analizar su movimiento. Para este estudio del movimiento van a ser necesarias las luces estroboscópicas. Y para simular a la partícula vamos a utilizar esta pelota elástica. La cámara va a estar registrando todo. De manera que la pelota elástica va a hacer la partícula en movimiento, va a partir de una posición inicial x1 en un instante de tiempo que le vamos a llamar t subíndice 1. Va a comenzar a moverse y eventualmente va a llegar a una nueva posición x2 en un instante de tiempo t subíndice 2. De nuevo, el movimiento de una partícula queda definido como su cambio de posición entre unidad de tiempo. La distancia recorrida es delta x, o x2 menos x1, y el intervalo de tiempo es delta t, o t2 menos t1. Para encontrar la velocidad constante de esta partícula en movimiento, dividiríamos delta x entre delta t. Una gráfica muy importante cuando se está analizando el movimiento de una partícula en línea recta es la llamada gráfica de posición contra tiempo, que nos indica la posición de la partícula en función del tiempo. El eje vertical indica la posición de la partícula. En este caso le vamos a llamar x. Tal vez parezca poco intuitivo, pero recordemos que esto simplemente nos indica la distancia que tiene la partícula en un instante dado al origen de la recta real sobre la cual se está desplazando. El eje horizontal, que representa la variable independiente, va a ser el tiempo y se va a medir en segundos. Por lo tanto, esta gráfica nos indica cómo es que está cambiando su posición, medido en metros a partir del origen, en función del tiempo que transcurre en segundos. Supongamos primero que la partícula se encuentra completamente inmóvil. Si la partícula se encuentra completamente inmóvil, entonces cuando comenzamos el análisis, su posición va a permanecer constante. Por lo tanto, la gráfica de posición contra tiempo de una partícula que se encuentra inmóvil va a ser una línea recta horizontal. Aquí observamos que la posición sigue siendo de 0.1 metro o 10 centímetros a la derecha del origen durante todo el transcurso del experimento. Así, por ejemplo, en t igual a un segundo, la posición es 0.10 metros,
En t igual a 5 segundos, la posición sigue siendo 0.10 metros y así sucesivamente para cualquier valor de t. Primera parte del experimento, el vehículo motorizado, con la partícula a bordo, se va a desplazar sobre la pista con velocidad constante. Recordemos un detalle importante, la cámara no va a tomar video del recorrido, sino que va a tomar una foto en donde el obturador va a estar abierto durante todo el desplazamiento. Apagamos las luces y echamos a andar el vehículo. En este caso, la frecuencia de la luz estroboscópica es de 1 Hz, es decir, un destello por segundo. Vamos a analizar la foto que tomó la cámara. Como podemos ver, la imagen no se encuentra sobreexpuesta, dado que solo se iluminó con destellos a intervalos de 1 segundo, pero la mayor parte del tiempo permaneció en completa oscuridad. El efecto logrado es que la partícula solo es visible en la foto en los instantes en los que hubo un destello de luz. Como los destellos fueron a intervalos de 1 segundo, eso significa que se logró capturar la posición de la partícula a intervalos regulares de 1 segundo. Dado que la velocidad del vehículo motorizado fue constante, no debería de sorprender que la distancia entre cada posición de la partícula en la foto sea también constante, es decir, recorrió las mismas distancias en el mismo tiempo. A continuación vamos a analizar este movimiento en la gráfica de posición en función del tiempo. La partícula se desplaza a la derecha a velocidad constante y se registran las posiciones en intervalos de 1 segundo. Como vemos, la gráfica dibuja una línea recta, es decir, la gráfica de una partícula que se está moviendo en línea recta con velocidad constante va a describir una recta. La explicación de esto es que la partícula recorrió la misma distancia en los mismos intervalos de tiempo de 1 segundo. De nuevo, esto porque la velocidad no cambió en todo el recorrido y se mantuvo constante, es decir, con aceleración igual a 0. Recordemos que las distancias en el eje horizontal miden el tiempo, por lo tanto miden intervalos de 1 segundo, y las distancias en el eje vertical miden posición, es decir, lo que recorrió la partícula en ese mismo segundo. Ahora vamos a analizar el caso en donde la partícula va cada vez más rápido, es decir, tiene una aceleración en el mismo sentido de la dirección de la partícula. En la simulación, tenemos entonces que la partícula tiene una velocidad inicial y una aceleración constante. Conforme avanza la partícula a la derecha, debido a la aceleración constante, entonces su velocidad aumenta. En la fotografía, observamos que la distancia que hay entre la posición de la partícula a intervalos regulares de tiempo cada vez es mayor. Esto debido a que su velocidad cada vez será mayor. Analicemos la gráfica. En la gráfica de posición contra tiempo, observamos que la partícula recorre cada vez espacios más grandes en el mismo intervalo de tiempo. De nuevo, esto es debido a que su velocidad es mayor al final que al principio del recorrido. Y esta es la curva que describe el movimiento rectilíneo de una partícula que se está moviendo con aceleración constante y en donde la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad, es decir, se está desplazando cada vez más rápido. Claramente observamos que la distancia recorrida en el mismo intervalo de tiempo de 1 segundo cada vez es mayor. De nuevo, el eje horizontal mide el tiempo, por lo tanto los intervalos son regulares de 1 segundo, mientras que el eje vertical mide el desplazamiento, por lo tanto son intervalos cada vez más grandes. Finalmente, vamos a analizar el caso en donde la partícula tiene una aceleración constante y negativa, es decir, está desacelerando. En la simulación, tiene una velocidad inicial y la aceleración tiene sentido contrario al de la velocidad. Por lo tanto, conforme avanza la partícula, su velocidad va disminuyendo. Ahora analicemos la foto. Como podemos ver, la distancia que recorre en un principio es mayor que la distancia que recorre hacia el final, es decir,
la velocidad que lleva en un inicio es mayor que la velocidad que lleva posteriormente. En la gráfica de posición contratiempo vamos a observar el mismo fenómeno. La partícula comienza con cierta velocidad inicial y se va reduciendo conforme avanza el tiempo. Por lo tanto, la distancia que recorre la partícula en intervalos regulares es cada vez menor. Claramente podemos ver esto en el eje vertical. La distancia que se recorre para el mismo intervalo de tiempo de un segundo es cada vez menor. Esta es, por lo tanto, la forma que tiene la gráfica de posición contratiempo para una partícula con movimiento rectilíneo y aceleración negativa constante. Este video está dedicado a la memoria del ingeniero Jaime Seleme Vázquez, que con entrega y vocación dedicó 42 años de su vida a la enseñanza de las ciencias exactas dentro de las aulas del Instituto Tecnológico de Durango.